tienen una inteligencia más allá de lo que el propio ser humano estimaba anteriormente y que en un momento dado ahora ya se conocen, en fin, los propios chimpancés, etc. Para no ahondar más en este tema, yo sí quisiera, estaba yo aquí buscando una definición que ahora con esto de inteligencia artificial, a lo mejor ya lo usaste. Bueno, sí, adelante. No, dice que le quedan 5 minutos. Perdón. Pues ahí viene la definición, bueno, de que la conciencia es algo en el que el ser humano, ya lo dije en parte, tiene la característica de pensar, de reflexionar y de actuar de una manera que está muy claro de lo que él está haciendo en su manera de reflexionar y pensar, y para bien o para mal. En el caso de la objeción de conciencia, que probablemente también ya algo se habrá dicho, pues ahí sí depende de cada una de las maneras de ser conforme a su propio perfil histórico, desde su nacimiento, de la manera que ha evolucionado como ser humano, su entorno directo familiar, su entorno educacional, sus características circunstanciales. Ortega Gasset decía, el ser humano es producto de sus circunstancias, pero esas circunstancias pueden ser cambiadas en un momento determinado si el ser humano se da cuenta de que son necesarios hacer que se cambien. Por supuesto, también decía que el ser humano tenía historia, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos historia, y conforme a ese perfil se va generando una manera de pensar, reflexionar y actuar, y de decir, bueno, soy consciente de tal o cual manera de actuar para decidir y para tomar una acción que me permita hacer el bien. Fundamentalmente se dice, no, el ser humano es un ser que de primera instancia, de tabula rasa, que no de cero, como pensaba. Voy a hablar de alguien como Tomás de Aquino, que fue un ser que en el siglo XIII compaginó o trató de compaginar la razón con la religión, y fue de los que más se acercó, leyendo a los aristotélicos, más bien a Aristóteles y a todos los griegos venidos del mundo árabe o del mundo del Oriente, del Medio Oriente, porque no pasó por Europa en primera instancia, pero lo sabemos, el conocimiento griego se desvaneció y se fue más bien, fue absorbido por el Medio Oriente y después pasó al Occidente. En fin, esa es la conciencia. Entonces viene objeción de conciencia, el tema que me parece que es lo que podría en un momento dado generar la discusión. Yo creo que alguien que se somete a es un pensamiento que puede tener diversas maneras de ser, pero que el pensamiento razonable, consciente, orientado no por prejuicios, ni por atavismo, ni por procesos educacionales, ni por desviaciones, diríamos, religiosas o religiones que se generan de una forma que van haciendo que el ser humano se fanatice. Se puede llegar a tener claramente la intención de decir, bueno, si yo soy consciente de que algo voy a hacerlo mal, ¿por qué voy a hacerlo bien? ¿Por qué voy a tener personalmente objeción de conciencia? Ahora, ¿quiénes son los que promueven la objeción de conciencia? Sí, a eso yo quiero hacer una cosa, porque el tema de la
quede bien claro, el conocimiento es nuestro máximo preciado tesoro que tenemos como Ortega y Gasset, que él citó. No existe conocimiento innato. Lo dije con el animal político por excelencia. Son situaciones aprendidas. Y no es igual el colega que tienen a un lado, que está absorto en que nos está midiendo el tiempo. Yo voy cerrando ya. Habló de la religión de Lucas, el médico de cuerpo y almas también. Dime, colega. Doctor Roberto, en relación al posicionamiento de FENACOME, en relación a la objeción de conciencia, que ya se presentó en la Suprema Corte por parte de la FENACOME, usted nos iba a hablar el día de hoy que las modificaciones al 82 bis, ¿en qué quedó? Claro, aquí no es nada que el 82, esta es la Ley de General de Salud, artículo 10 bis. Esta cuestión es de la colegiación y certificación, que es otra cosa. No, aquí está hablando de conciencia. No, es otra cosa. Ley de Salud 81, 82, 83, todos los que practiquen cirugía tienen que estar certificados, es otro boleto. No, aquí es 10 bis. Perdón, el 10 bis, me equivoqué. 10 bis. Y entonces, ¿a qué vamos? Conflicto de derechos humanos. El jus cogens, no de derechos, que los doctores tenemos derechos, pero también el que está acá no es una lucha grecorromana, donde está el doctor haciendo fuercitas sobre el paciente. Es de humanismo. A eso queremos llegar nosotros que somos los versados del humanismo, la ética, la bioética, la moral, de nuestra trayectoria académica. ¿Cuál es la postura del gobierno en relación a los objetores y no objetores? ¿Cuál es la postura? No, aquí es lo que marca el derecho internacional comparado. De acuerdo a un artículo que platicamos por ahí de la Constitución, que es el 133, le da la entrada a que este artículo será la ley suprema, los tratados internacionales firmados y las leyes que emanan de él. Si la Ley General de Salud en sus 10 bis marcaba esto y había conflicto de derechos humanos, se derogó, porque es inconstitucional, y se lo marcó la Comisión Interamericana, porque en el mundo tenemos de La Haya, la Corte de La Haya, el juicio de Nuremberg, que fue totalmente injusto. Perdieron los alemanes, pues estaban todos los aliados, hicieron un juicio ad hoc, y en el derecho internacional penal de La Haya, que lo tutela, están prohibidos hacer juicios ad hoc, y ese fue un juicio ad hoc. Y hay delitos de lesa humanidad, por ejemplo, y andan por ahí todavía paseando y eso, y tienen ante la corte denuncias penales en la corte por delitos de lesa humanidad a Ayotzinapa, Aguas Blancas, etcétera, contra indígenas. Y dices tú, es que aquí no manifestamos. Sí, es una manifestitis, pero cuando tenemos delitos realmente que están penados por derecho internacional, entonces tenemos que preocuparnos, porque entonces hay que sopesar, como dice Sergio, la empatía, el humanismo y el derecho que está plasmado, porque no somos una célula ajena al concierto internacional mundial y del derecho. Entonces, esto fue una cápsula, ya se nos pasó el tiempo, hay que estar en esa. Yo antes quiero, no sé, 2, 3 palabras, ya participaste tú, querido amigo, que bueno que lo precisamos, pero este es un supra juris. O sea, no es que venga acá la corte, la misma corte lo derogó para subsanar ese conflicto de derechos humanos. Entonces, si alguien quiere comentar algo, 1 o 2, me encantaría escuchar. Sobre ese, ¿quieres comentar algo? Doctor, ¿te querés algo? ¿Quieres decir algo? Doctor, ¿Una pregunta? Sí, sobre esa pregunta de cómo está la posición del gobierno. Recientemente acabo de leer en la prensa que las contrataciones que se están haciendo en gobierno, estamos hablando particularmente de bienestar y algunas otras áreas de la salud, nos están ampliando los servicios de salud. No se va a contratar personas para posteriormente clasificarlas a personas que en un interrogatorio que se les va a hacer o se les va a proporcionar a personas que tengan de entrada objeción de conciencia. O sea,
el gobierno considera en este momento, puede cambiar, y eso es a través de la Cámara, una propuesta que quien está bajo la responsabilidad de un trabajo con contrato de gobierno, un gobierno laico, no tiene diríamos, la libertad, no puede decirse de esa manera, pero no tiene por qué escapar a una responsabilidad que le corresponde para resolver problemas de salud, siendo contratado para ello, sobre todo cuando particularmente los pacientes están graves, ponen en peligro su vida. Así se especifica en esa propuesta de la Cámara de Senadores. Sin embargo, hay razones para que esto tenga sus circunstancias muy particulares. Así está escrito en el proyecto. Rodrigo. Buenos días. ¿Sí se escucha bien? Sí, Rodrigo. Bueno, comentar que, pues sí, como el derecho a la vida creo que debe ser lo que debe prevalecer, tanto el derecho de la mujer a elegir está bien, pero el derecho a la vida del niño, que pues el niño ya posee la vida, ¿verdad? Y en el fundamento de que el médico está formado en el primero no dañar, ahora sí que, y es nuestro primer mandamiento, digo, a ver quién va a ser el valiente que le va a quitar la vida al niño que ya la tiene. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta maravillosa y espero ser lo más conciso. Si nosotros tenemos la voluntad y somos objetos previstos en el Código Civil y en el Código Penal, cuando tú no llegas a 18 años de edad y había que entrar a legislar qué pasa en el mundo, porque hay eutanasia, porque hay elección de muerte anticipada, porque hay la eutanasia, y hay países que están más avanzados que nosotros, y seguro que se plantearon ese mismo concepto filosófico y conceptual que tú dices. Yo lo comparo con la célula maligna, que es del seno de la mama de la mujer, y ella busca tratamiento para su célula, que tiene vida, ¿verdad? Pero es maligna, y cuando es un embarazo que es legal, la interrupción de él hasta la semana 14, no es delito. En el Código Penal es nula pena sine lege. Si no está previsto en el Código, no es delito. En el Código, los delitos contra el honor no están previstos. El adulterio fue derogado y ya no es delito. Entonces, esto se va actualizando. Tu pensamiento sí, pero si yo viniera de un académico como reconocido como eres tú, que ocurriera en la Edad Media, ¿por qué había las cruzadas? ¿Por qué hubo la Inquisición? ¿Por qué hubo la persecución de cacería de brujas en las Ordalias? O sea, el mundo está cambiando. Si nosotros no podemos, ¿por qué la luna gira alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor de la luna? O la Tierra es plana. Esos conceptos se derogaron con el tiempo. Yo considero que la mujer sobre su cuerpo tiene que decidir, y no es un delito, es interrupción legal. Y si no es delito, no tiene por qué meterse en ningún tipo de filosofía de pensamiento ligado a X creencia. Esa es la cuestión que como jurista, nula pena sine lege. Si no es delito, no está penado. No tiene, ¿cuánto le darías tú de pena? ¿Y cómo el que se mete? Pues que eso es galeno. Ya hay delitos de comisión por omisión, delitos por dejar de hacer lo que como experto contratado en el momento, pagado y eso, tenías que hacer. El deber de actuar, de salvar una vida, o en este caso, es decir, en sismo, en el aplastamiento 85, córteme la pierna para que saliera, y lo sacamos con la pierna cortada, y en los delitos de aplastamiento. O sea, tú tienes que decidir por el mejor hacer, y entonces tienes que salvar aquí la voluntad. Yo quiero dejar todo mi dinero, y empecé con eso, a mi amigo, porque no tengo a quién heredarle, entonces lo dejó a la iglesia. No, pues eso fue el chino decir que lo dejó a la iglesia, todos sus bienes, que son bastantes. Me explico, esto va a cambiar, Rodrigo, pero ya cambiaron eso, ya lo pasaron adelante los países más adelantados que nosotros. Porque la última pregunta, Dime. para Rocío, para seguir. Buenos días a todos. Me parece que aquí hay mucha confusión. Como médicos, yo creo que todos pasamos por embriología
alguien tiene dudas sobre esto, pues vaya a hacer los libros de teología, en primer lugar. Segundo, junto con esto, ciertamente es un ser vivo, cumple con las 9 particularidades de un ser vivo. Entonces tenemos que tener muy claro esto. Esto no tiene que ver con fanatismos, no tiene que ver con otra cosa. Esto es simplemente, como médicos, saber reconocer que la vida empieza justamente en ese momento que se forma el genoma humano. ¿Sí? Eso es lo que no tenemos que tener ahora sí que velado. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y si estamos hablando de salud reproductiva, que es el término que usan para defender todo esto, tenemos que tener en cuenta también que eso mismo, llámese el aborto, llámese la eutanasia, llámese la hormonalización de los adolescentes, eso es en contra de la salud. Y los médicos debemos tener muy claro qué es la salud y no dejarnos llevar por las ideologías del momento. No es de la edad media, doctor. Al contrario, la ciencia demuestra que el ser humano inicia en el momento de la concepción, nos guste o no. Y quien tiene duda, como lo comento, revise los libros que todos debimos de haber llevado esas materias. Gracias. A ver, una semilla de un árbol, pues es el genoma del árbol, pero la semilla no es el árbol. El árbol es ya cuando está constituido como tal, o de cualquier vegetal ya maduro, y está científicamente demostrado que todavía antes de las 12 semanas todavía no existe la fisura neurológica, que es la que finalmente le va a dar la concepción bioanatómica al ser, para poderse considerar como tal, como ser humano. Eso hay una controversia en cuanto a la investigación científica y en cuanto a lo que se pueda pensar en relación a si es un ser humano o no ser humano. Son en buena medida irreconciliables los pensamientos, las corrientes filosóficas de tipo personalista, que así se llama, que es defender la vida a toda costa, a la corriente de otra índole, principialista, que es la que más se utiliza, vamos, en la filosofía bioética, en donde está primero se pueden modificar, beneficencia, no maleficencia, autonomía de la madre en un momento determinado, el ser humano principal entre dos seres, el que sí es ser humano y el que todavía está en gestación, y justicia. Entonces, ahí decíamos, y vamos a seguir diciéndolo, que hay una condición irreconciliable entre pensar de manera, diríamos, en donde la vida del feto, y a veces, yo decía ayer, platicando con la pareja, con Edgar Morelos y su esposa, decía que a veces las personas, y eso es realidad, lo hemos visto, son fetofílicos los personalistas. Yo tuve 3 años en la corriente personalista, fetofílicos e infantofóbicos. En cuanto nace el niño, pues va a la sociedad y lo tienen descuidado, se olvidan de la educación de la infancia, etcétera, etcétera. Hay mucho problema en nuestro medio, particularmente, de abandono de la infancia. Eso, claro, depende de cada quien y de cada persona y de cada decisión y demás, pero hay mucha tendencia a esa sensación. Eso por un lado. Por el otro, en cuanto se aprueba una ley de los que prohíben la interrupción del embarazo, en Norteamérica acaba de suceder, dirían marcha para atrás. Bueno, son tendencias de una forma tal que en muchos estados de la Unión se había aprobado la interrupción del embarazo y ahora se le da regreso. Generalmente son a lo que se le llama las personas supremacistas, pensadores, pensamiento conservador, etcétera, con obviamente dirección legal hacia una corriente legalmente autorizada para que se dé una autorización a que algo que ya estaba en las cámaras aprobado se le dé
marcha atrás. Bueno, eso es decisión perfectamente legal, legítima, de la sociedad. Pero va a ser irreconciliable la manera de pensar, de decir, no, es que es una vida desde que nace, nadie lo dice que no, pero ahora que se defienda en un estado sobre todo de gran riesgo a la vida del ser humano, de la mamá, en un momento determinado, o que se ponga en condiciones de agredir a la salud, es también, primo no cere, ¿no? De tal forma que ahí está esa situación de cada manera de pensar, ¿no? Vamos a dar 2 preguntas más, doctora y doctor Charles, breves, concisos y precisos. Ya. Un minuto. Doctor, me remito a la ciencia. Sí, usted mismo lo dijo, desde que se concibe es un ser humano, y usted lo dijo ahorita, ojalá se hubiera grabado. Entonces el punto es defender a la vida. Y no tiene que ver con que el país sea avanzado o no. Simplemente quien defiende la vida y sabe de ciencia, se da cuenta que esto es simplemente una corriente ideológica, que nos quiere tergiversar la información y manejar vocablos que no son los correctos para tratar de que la sociedad y los mismos médicos muchas veces caigan ante esto. Entonces, nada más para finalizar mi comentario, me remito a la ciencia. Gracias, doctora. Doctor Charles. Gracias, doctor. Buenos días a todos. No nos perdamos. No estamos para revisar si el acto es bueno o no. Estamos analizando el derecho como médico o trabajador de salud a objeción de conciencia, no a si está bien o está mal algo que ya se legisló y que cada uno de nosotros podemos actuar en libertad. Y lo que debemos defender es nuestra libertad a tomar la decisión que concienzadamente creamos mejor. No si está bien o no el acto, sino mi capacidad de decidir. Y si no, nos vamos a perder aquí todo el día diciendo si algo es bueno o es malo. Y entran muchos aspectos culturales, filosóficos, religiosos, infinidad de cosas. Cada uno tenemos nuestra manera de pensar y esa es la que debe ser respetada, mientras actuemos conforme al examen. Y así lo prevé la ley. Y es que el derecho también es una ciencia. El ser humano, tanto del médico que es el curador, como el paciente que es la que recibe un beneficio de parte del médico. Es irreconciliable esa manera de pensar de una manera que es realmente personalista, radical, vamos a decir, en ese sentido, y tienen todo el derecho, se tiene el derecho, si se hace un convenio, un contrato con una institución en donde se va a tratar de darle salud a los pacientes, se tiene todo el derecho a ser objetor de conciencia, sí, siempre y cuando no hayas escrito un contrato en donde tú, si se te presenta alguien grave, tienes que ponerle sangre a un testigo de Jehová, aunque el paciente diga que no, o los familiares se opongan. Y a mí me ha tocado, estuve 2 años en terapia intensiva, tener que hacer una serie de procedimientos legales, escritos y demás, para poder defenderse como médico, porque estoy salvando a un paciente en ese momento, ¿no? Porque estoy poniendo una cantidad de sangre que es requerida desde el punto de vista médico con urgencia, y los pacientes se oponen y los familiares también. De tal manera que ahí el médico también tiene ese derecho a poder hacer su acción para mejorar su paciente. Agradezco mucho, agradezco mucho. Me dieron la línea de poder tomar la palabra, pero yo respeto mucho toda la manera de pensar de cada uno de nosotros. Lo único cierto es que estamos tratando de mezclar la decisión del médico a un acto o no en función de las circunstancias. El derecho de objeción de conciencia es un tema tremendo a nivel internacional y nacional. Sin embargo, cada zona geográfica del mundo tiene su propia forma de ver los problemas. En una isla grande del Caribe, la interrupción del embarazo es el método para planificar la población. En nuestro país tenemos muchas diferencias morales de tendencia religiosa y el principio básico debe ser defender la vida. Segundo,
tomar la decisión de actuar o no actuar según las circunstancias, porque si no nos vamos a perder. El médico tiene una gran responsabilidad en el bienestar de la población, pero ¿por qué no nos vamos a la prevención? ¿Por qué no nos vamos a la prevención para evitar este conflicto tan grande de que se está viendo? Gracias. Mira, bueno, yo quiero concientizar para no alargarnos, ¿no? Porque el tiempo de todo es valioso. Este es un derecho humano. No hablemos de la ciencia, como dice la doctora, no hablemos de derecho jurídico, sino de derechos humanos. Tanto humano es el doctor Galeno como el humano que está tratando, no es veterinario, o sea, está tratando a un humano. Y entonces, si la voluntad y el derecho a decidir, tú cuando vas a la urna, nadie te dice y vota por aquel. No, tú agarras en tu bebé, la metes ahí en la urna y eso ya. Así vas a ser. Soy objetor y nadie te va a violar ese derecho. Nadie te va a obligar y no es un método de planificación, no es ciencia, no es derecho, son derechos humanos internacionales. ¿Obligados por qué? Por el artículo 133 de la Constitución nuestra, que es la Carta Magna, los tratados internacionales y las leyes que emanen de ella. Es derecho humano. Gracias, muchas gracias y qué bueno, su atención fue fundamental. Y si quieren platicamos allá afuera con un cafecito. Gracias.